Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí está su amigo Sony, una enseñanza más de la Sagrada Escritura y para aprender juntamente con ustedes acerca de las profecías de los últimos tiempos. Hoy tenemos el tema Eclipse Solar Total 2024, señalando las profecías que ya fueron anunciadas desde hace mucho tiempo atrás, desde hace muchos siglos atrás, sobre todos estos eventos finales que se van a dar previo al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Y por lo tanto tenemos que estar velando y orando por formar parte de ese grupo selecto que seamos tomados por dignos de escapar de toda esta tribulación que se viene para la tierra. Entonces harán todos los juicios. Les mandamos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera a todos los hermanos de Norte, Sur, Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, aquí no te vendemos nada. Solamente nos interesa que nos prestes tus oídos por menos de una hora y te lo regresamos. Al final, toma tus apuntes, anota, aquí citamos mucho la palabra de Dios, aquí no te venimos a entretener ni a que pierdas el tiempo. Aquí no perdemos el tiempo, aquí estamos escudriñando, alimentándonos de la palabra de Dios. Y es un canal totalmente profético donde te enseñamos la palabra de Dios tal cual es y sin adulterarla. Y dejándonos de palabrerías y de engaños y técnicas psicológicas para quitarte dinero y esta cosa. A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa es que tú vengas a los pies de Cristo y estés alerta a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy tenemos así el tema, Eclipse Solar Total 2024. Muy pronto se va a dar este evento, así que pongamos atención. Recuerda suscribirte al canal y darle tu like ahí al programa, porque así, de acuerdo a la plataforma de YouTube, el algoritmo hace que más personas vean este programa. Así va a ayudar a contribuir a que el evangelio se extienda y alertemos a más personas, porque sin duda alguna la iglesia se encuentra hundida en lo que se llama la apostasía, donde hay muchos engañadores, donde hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles que se han levantado en estos tiempos, donde más de 2000 años no habían apóstoles, ahora abundan apóstoles por todos lados y están enseñando de acuerdo a su concupiscencia para beneficiarse así de las ovejas, sacarle el dinero y servir de mal ejemplo. Aquellos que deberían estar creyendo no creen, entonces se constituyen piedra de tropiezo para el evangelio, y entonces las personas deciden no creer en Dios, porque hay muchas personas actualmente que no creen en nada. No creen que hay un creador que ha hecho todo, que ha creado del todo, de la nada creó el todo. O sea, hay una gran cantidad de gente, personas escépticas, gente que no están creyendo en nada. No sé cómo viven así sin creer en Dios. Pero bueno, eso es lo que se está dando en estos últimos tiempos, dado a los malos ejemplos que se está dando a través y por medio de la iglesia. Se está dando malos ejemplos al mundo, por lo cual ellos se constituyen piedra de tropiezo para el evangelio. Así que aquí es un canal que hablamos con la Sagrada Escritura en la mano, citamos la Biblia y vemos las noticias que nos están infundando y llevado a la luz de la Biblia. Recuerda que aquí no te pedimos dinero, no nos interesa nada de hacer mercadería de la palabra de Dios. Nos interesa solamente que pongas atención a la palabra y aprendas con nosotros, porque la iglesia necesita aprender la Sagrada Escritura, porque la iglesia no está leyendo la Biblia y no está conociendo los tiempos en los cuales estamos viviendo, el último periodo de la gracia, el periodo de la gracia que está por cerrarse. Así que anota, escribe y pon atención. Invita a tus amigos a que vean este programa, comparte el link de esta enseñanza, no te lo quedes. Yo sé que cada persona que ve este programa puede que tenga más de 10 contactos en su teléfono celular. Mándaselo a todos. Puede que tengan 20, 100 contactos, mándaselo a todos. Estamos viviendo los últimos momentos de la iglesia aquí. Eclipse Solar Total 2024 es el tema del día de hoy, así que comencemos. Así están
las noticias en los medios de comunicación que para este 8 de abril se anuncia un eclipse total solar. Estamos viendo las señales, tal cual dice la palabra de Dios, que se darían las señales en el cielo. Con las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, las señales se darían en el cielo, anunciando el retorno de nuestro Señor Jesús. Y vemos este eclipse solar que se va a acompañar también de un cometa conocido así como el 12P Pons-Brooks. Este cometa, conocido así como el cometa Diablo también, estará acompañando este eclipse solar que va a durar cerca de 2 horas y media aproximadamente y va a recorrer todo desde el sur hasta Norteamérica, todo lo va a recorrer este eclipse solar, así como lo ven las imágenes aquí en esta pantalla. La economía mundial va camino a registrar su peor desempeño de las últimas 3 décadas para un periodo de 5 años. Esto en cuanto viendo el tema de la economía mundial que se está dando en el mundo. La economía mundial, dice así la edición del 9 de enero de 2024, según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, a medida que el mundo se acerca al punto medio de lo que se esperaba que fuera una década transformadora para el desarrollo. La economía mundial está próxima a batir lamentablemente el récord a fines de 2024, los 5 años con el menor crecimiento del Producto Interno Bruto de las últimas 3 décadas. Estamos viendo todas estas noticias que se están suscitando en cuanto al descalabro de la economía mundial, y todo esto está llamando la atención a las naciones, pues todas están proclamando que se solucione esta situación, porque todo es una cadena que lleva a otro país y va afectando en cadena a todas las naciones, y están exigiendo la salida ya de un presidente mundial que gobierne todo el mundo y que dé solución a este tipo de situación, el descalabro, la economía mundial que se ha derrumbado. Cuanto también las profecías siempre nos advirtieron sobre los rumores de guerra y las guerras que se están dando. Sobre todo actualmente estamos viviendo esta guerra, los tambores de guerra mundial que anuncian así, estamos cerca de un tercer conflicto global. Todo ha iniciado por la invasión de Rusia a Ucrania y todos estos ataques terroristas contra Israel, los cuales llevan a que los países se alineen, y ya vemos la alineación tal cual estaba ya profetizada en la Sagrada Escritura en Ezequiel 38 y 39, donde habla de esa guerra conocida como de Gog y Magog. También en Salmo 83, donde habla sobre la guerra de la confabulación, todos esos vecinos que rodean a Israel, que atacan y van contra Jerusalén, contra los judíos. Dice así, por otra parte, en el 2024, a la puerta del infierno climático, vemos los calores, el aumento de la temperatura global en forma exponencial, lo cual está produciendo mucho daño a la tierra, donde se está dando sequías, donde se va a dar una ausencia de líquido vital, el agua, donde se va a producir menos alimento, donde se van a dar muchas cosas, que esto va a llevar entonces al hambre a muchas naciones también. Estamos viendo todo este cambio climático, los calores insoportables que son difíciles de conllevar, y las Naciones Unidas, así conocida como la ONU, ellos están con el presidente de las Naciones Unidas, Guterres, quien insta al grupo de los 77 y a China a impulsar la reforma de la gobernanza mundial. Ellos están llamando y clamando porque se dé un presidente ya único para global. Ellos están llamados actualmente a reunirse en continuas reuniones secretas también, donde se están llevando a cabo estos planes para darle la aparición cuando se dé el anticristo, ¿no? Obviamente el anticristo, esta persona que ya está en la tierra, que ya está en el mundo, va a ocupar ese puesto de presidente. Me imagino que va a ser gobernar la ONU,
va a ser el presidente mundial y que va a traer una falsa paz, ¿no? Porque en medio de la aparición de él va a aparecer cuando se va dando esta guerra de Gog y Magog, y previa a la guerra de la confabulación, que en la cual se ha iniciado en este proceso de las profecías. Ellos buscan el consenso para un nuevo orden mundial y enfrentar grandes transformaciones en la cumbre. Así, Blinken también afirma que Estados Unidos está liderando un nuevo orden mundial. Obviamente, en el billete de dólar, en la parte en el dorso del billete de dólar, ahí se ven imágenes que hacen ilusión a los Illuminatis, ¿no? Pero se va en una pirámide con un ojo que todo lo ve, y estamos viendo el Novus Ordo Seclorum, de lo cual sale allí escrito ya están anunciando la aparición de este gobierno que se va a dar muy pronto, una vez que la iglesia sea levantada. Las Naciones Unidas tienen que ver mucho y va a tener que ver en forma directa con la aparición de este anticristo, este gobernante mundial. Este Guterres, el actual presidente de las Naciones Unidas, aboga por un orden mundial que funcione para todos. Y estamos viendo el cumplimiento de la profecía frente a nuestros ojos. Obviamente, la iglesia no estará presente cuando se dé la aparición del anticristo. Ahora, tenemos ahí, como vemos, el rapto y el arrebatamiento de la iglesia muy pronto se va a dar. Este rapto y arrebatamiento, que muchos no van a escuchar la trompeta sonar, no van a poder darse cuenta del momento de ese sonido, de esa trompeta que va a tocar nuestro Señor Jesús. Esa trompeta que estamos anhelando escuchar cada uno de nosotros, que estamos velando y estamos esperando el regreso de Jesús por su iglesia, por nosotros. El arrebatamiento, el rapto, en los cuales se han levantado muchos falsos predicadores y maestros que están confundiéndole la mente a aquel que no estudia y escudriña en la Sagrada Escritura. Están enseñándoles cosas que no están escritas y están dándoles sus propias interpretaciones, cuando la palabra de Dios nos habla claramente que no es de interpretación privada. La palabra de Dios sola a sí mismo se interpreta. El ataque contra Israel y todas estas cosas, las guerras que se están dando por todos estos terroristas tanto en el norte y el sur, al este y al oeste, de todos lados son atacados, tanto del Líbano por el Hezbollah, al sur por los Hamas, y demás al sur sobre estos terroristas en Cisjordania, también en la Yihad Islámica, también los hutíes allá en Yemen, y todos estos grupos que rodean a Israel están buscando destruirlo y eliminarlo, algo que nunca podrán hacer. Y dice así la noticia en el Enlace Judío: si Rusia no hubiera invadido Ucrania, jamás no hubiera atacado a Israel. Entonces, son comentarios, son razonamientos que la gente se hace, pero todo está escrito. Pues Rusia tiene su historia escrita, y cómo terminará cuando leemos Ezequiel 39:4. Hamas y la Yihad Islámica convocan a grupos armados del Líbano a unirse a la lucha contra Israel. Israel no va a frenar y no va a dejar de defenderse, porque Israel nunca podrá ser borrada como han pretendido muchos siglos atrás, muchos tiempos atrás. Han pretendido naciones eliminar a Israel y nunca han podido y nunca podrán. La palabra de Dios nos habla claramente en Salmo 83:4, cuando han dicho así: venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Obviamente aquí, hermanos, que todo este proceso de esta guerra de la confabulación se ha iniciado. Comienza en Rusia la cumbre de facciones palestinas con presencia en Fatah y Hamas. Imagínense, todas estas cosas están ocurriendo. Aquí vemos a este presidente de los palestinos, a que juzga Putin. Cumbre en Rusia entre distintas facciones palestinas. Entonces, obviamente, Rusia está apoyando a los palestinos a constituirse en un estado. Pero ellos todo lo que han hecho es para obrar y reunir la riqueza y desecharla
en armas para atacar a Israel, y eso es lo que se han gastado millones de dólares, por lo cual ellos se han metido en ese papel de querer destruir a Israel, y aquel que maldice a Israel es maldecido, y la palabra de Dios se les cumple frente a su rostro, a su cara, porque cada vez que maldicen a Israel, ellos son malditos y no le va nada bien. El que bendiciere a Israel será bendecido, a Jerusalén. Por eso hay que orar por ellos siempre. Rusia insta a los palestinos a unirse para crear su estado. Así hablan los representantes de Fatah y Hamas. Llegaron este miércoles a Moscú para intentar superar la división, la formación de un gobierno, una división interna. Pero vemos lo que ha ocurrido allá en la tierra donde está Israel, donde estos se han dividido a sí mismos y los terroristas se tomaron el gobierno. Y sabemos de antemano cuál es el fin de todos aquellos que se meten contra Israel. Y sabemos en esta batalla de Gog y Magog, que no es la misma batalla que sale en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, no es la misma. Recuerden, esta guerra de Gog y Magog es otra, la que se va a dar comenzando antes que se dé el rapto, y seguirá, y entonces aparecerá entonces el momento que se dé el rapto, el periodo de la semana 70 de Daniel, que nos habla de esa última semana donde el primer sello es desatado por nuestro Señor Jesús, y la iglesia está presente cantando un cántico nuevo. Ya lo hemos repetido y lo decimos nuevamente a todos aquellos que dicen que la iglesia pasará la tribulación. Eso no es cierto. Ezequiel 39:4 dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. De aquí estamos hablando precisamente de Rusia. Esto es referente a la guerra de Gog y Magog. Dice: a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Imagínense, hermano. Ese es el fin escrito ya de Rusia. Está escrito. El futuro de nuestro planeta ante tormentas solares. ¿Estamos realmente preparados? Sin duda alguna no. La disminución de la capa de ozono y toda esta onda radiactiva, de los rayos ultravioleta que se producen en estas tormentas solares son impresionantes, porque pueden calcinar totalmente a un planeta. Y hasta ahora la Tierra no está exenta de estos ataques por parte de esta radiación y estos rayos ultravioleta, y la cantidad de calor que se produce, el recalentamiento del mismo planeta. Y así lo estamos viendo, como vemos aquí en esta imagen. Se van a dar sucesos donde se va a afectar gravemente las comunicaciones, tanto marítimas, aéreas, terrestres, la transmisión a través del internet, la electricidad se va a ver afectada a nivel mundial. Esto es mundial lo que va a venirse. Imagínense el momento que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. La confusión que se va a dar en el planeta totalmente, con la devastación también de todos estos fenómenos que se van a dar, con la alteración de la electricidad, los campos electromagnéticos. Todo esto, hermano, está profetizado. Existe una asociación que pide estudiar el riesgo de las tormentas solares, el plan antiapagón de las comunicaciones que España no quiere ocuparse. Bueno, este es el comentario allá en España. En un mundo hiperdependiente de la tecnología, una tormenta solar podría causar estragos. Estados Unidos y el Reino Unido tienen estrategias de prevención. Dice que España no tiene un plan de prevención. Obviamente se han creado una serie de cosas, baterías, búnker bien profundo a miles de metros de profundidad. Así que estamos viendo que donde ellos se escondan, allá la muerte los va a alcanzar. La palabra de Dios claramente lo dice. Las tormentas solares plantean el apocalipsis de internet. Los grandes cables submarinos son demasiado vulnerables y hay grandes fallas. Obviamente esto no se va a poder contener porque las eléctricas no toman medidas para prevenir un apocalipsis solar. Obviamente eso se va a dar un gran caos mundial en el momento que se suscite el ataque por parte de estos rayos, las tormentas solares excesivas, y no va a poder soportar el planeta. Un fenómeno natural que destruirá la civilización sin duda alguna.
En Lucas 21:25 nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La palabra de Dios es clara, nos dice que se van a dar señales y es lo que se va a suscitar este 8 de abril, un eclipse solar total. Cuando se da un eclipse solar total, esto es un anuncio de que se viene algo para el planeta Tierra. Cambios, desastres mundiales, devastación. La gente está asustada, los científicos están asustados por las tormentas que se van a dar, por los huracanes que se van a suscitar en esta temporada de huracanes. En Apocalipsis 16, 8 y 9 nos dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron para darle gloria. Claramente la palabra de Dios nos está diciendo que el sol va a quemar a los hombres con fuego. Aquí lo dice la palabra de Dios claramente. Y apenas nosotros estamos en principio de dolores, no estamos en el tiempo de la tribulación que se va a venir muy pronto. Así que, hermanos, pongáis atención, porque esto lo está anunciando la palabra de Dios y lo dice claramente la Biblia, y no lo están diciendo los científicos solamente, lo advierte desde mucho antes la palabra de Dios. Muy pronto se van a desatar entonces el primero, segundo, tercer y cuarto sello, y así hasta llegar al séptimo sello y al toque de las 7 trompetas y al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, no pasará la tribulación. Por lo tanto, no nos tenemos que estar preocupando porque no vayamos a quemar y en fuego y todo. No, hermano, porque dice la palabra de Dios en Juan 14, 1, 3: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere vos preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí lo que entendemos, hermano, que el Señor fue a preparar las moradas donde nosotros vamos a estar, y no en la tribulación ni en la gran tribulación. Él fue a preparar lugar para nosotros. Y Él dice que se fue, y va a tomarnos a nosotros mismos. Dice: os tomaré a mí mismo. Cuando se refiere aquí es a tomar a la iglesia, para que entonces en todo momento donde esté el Señor, nosotros también vamos a estar con Él. Esto es lo que entendemos en la interpretación clara aquí en la palabra de Dios en Juan 14, 1, 3. Este eclipse es una gran señal. Se acompañará de un cometa conocido así como el cometa Diablo. El eclipse solar 2024 será el más visto de la historia. Y hay muchos lugares donde será visible. Desde el sur, comenzando desde el sur de México, cruzando todo Norteamérica y terminando por Canadá. 2 horas y media más o menos durará el eclipse . Así que, hermano, es una gran señal que va a haber la humanidad a continuación este 8 de abril. Muchos lugares serán totalmente oscurecidos en forma total, en otras zonas en forma parcial. Este fenómeno astronómico se verá en todo México el próximo lunes 8 de abril y comenzará aproximadamente a las 10:51 con 22 segundos horas. Este eclipse solar alcanzará la fase total a las 2:07 y finalizará a completo a las 13:32 horas. En total, la duración del eclipse, contando las etapas parcial y total, será de 2 horas y 41 minutos aproximadamente, de acuerdo con las estimaciones proporcionadas por la UNAM. Un mes del gran eclipse, a un mes. Estamos cerca ya. En menos de un mes, porque será tan especial este evento astronómico. Es profético, hermano. Son señales que el Señor nos advierte que se darían antes que Él regresara. Lucas 21, 11 y versos 25 y 26 dice: y habrá grandes señales en el cielo y en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente se va a angustiar, los hombres con temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Oh,
Son grandes señales que se darán en este curso de este eclipse solar, que será total, parcial en ciertas áreas, pero durará casi 2 horas y 41 minutos. Este es un eclipse que va acompañado por el paso del cometa Diablo, así. El cometa Diablo o el 12 Pons Brooks regresará a la Tierra después de 70 años. Su cola probablemente brillará durante el clima del eclipse solar total. Así que va a ser también capturado por los científicos y por todos aquellos que tienen telescopios y visiones especiales para ver este tipo de eventos. Será visible por internet también. Venus, Saturno y el cometa Diablo se verán al mismo tiempo que el eclipse solar en el 2024. Así que se imaginan estas grandes señales que habla Lucas 21, 11, 25 y 26. Grandes señales del cielo. Y en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente, los hombres con temor y expectación. No sabrán qué hacer. Las señales están escritas. Todo está escrito en las profecías. Pero el pueblo de Dios está dormido. No despierta todavía. Despierta, pueblo de Dios. Despierta. El tiempo se agota, se acaba. Y vas a quedarte. Y vas a tener que lidiar con el anticristo. En Apocalipsis 21, verso 4 nos dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, es mejor irse en el rato, en el arrebatamiento de la iglesia, definitivamente. El Señor nos va a proteger siempre a su iglesia. Dice en el verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar clarito, como dice la palabra de Dios de 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, donde nos habla de que no tenemos que menospreciar las profecías. Y tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Siempre tenemos que leer la palabra de Dios, siempre tenemos que estar estudiándola, porque hay muchos engañadores que están enseñando cosas que no son bíblicas. Están enseñando que ya el rapto es una falsa doctrina, que eso no existe, que eso no lo menciona la Biblia. Y aquí hemos dado enseñanza con profundidad acerca de lo que es el rapto y el arrebatamiento con bases bíblicas, tanto del rapto como de la segunda venida de Cristo. Y no dejarse engañar. Aquel que no estudia y escudriña la palabra es engañado. Dice Tito 2:3: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchos engañadores han salido al mundo para mentirle al pueblo de Dios que no está estudiando la palabra de Dios y que no conoce las profecías. Entonces son víctimas del engaño, del gran engaño que se ha lanzado al mundo de que no existe el rapto. Bueno, aquellos que escucharon que existía el rapto y no creyeron van a tener, ya saben lo que le va a pasar. Nada bueno va a pasarle. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así es. Somos hijos de Dios y como tal nos tenemos que estar comportando y de ser ayuda, testimonio fiel de Jesús a las naciones, al mundo, porque el mundo nos está viendo y ellos son los que nos juzgan siempre y comienzan a calumniarnos y a levantarnos falsos y cosas que no son ciertas. Definitivamente tenemos que persistir en los caminos de Dios, porque el tiempo se termina, el tiempo es corto, ya casi se acaba el periodo de la gracia. Y en Juan 3:3 la palabra de Dios nos dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso la palabra de Dios aquí nos advierte, hermanos, nos enseña que no debemos perder esa esperanza que tenemos en el Señor Jesús, porque sus promesas son fieles y verdaderas y Él las cumple siempre y siempre las ha cumplido. Y Él siempre está a nuestro lado. Dice todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En el Señor, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque por allí andan mucha gente enseñando cosas que no son.
hay siempre que buscar la Biblia y leer. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios aquí es clara y siempre nos está diciendo las cosas tal cual es, y no hay que estar buscando otras interpretaciones, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz con todos y vivir apartados para Dios, vivir apartados para el Señor. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. De esto lo cual nos tenemos que estar cuidando, hermanos, de ser buenos ejemplos a la humanidad, porque a veces los cristianos no nos comportamos como debemos hacerlo, y son la gente que no son cristianos los que lo juzgan, pero este no se dice que es cristiano y mira cómo se comporta. Entonces nos constituimos en malos ejemplos a los demás. Entonces la gente saca sus conclusiones y sus ideas sobre el cristianismo, y entonces engloban a todos en un solo paquete, a todos son igualitos. Entonces no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. En nuestros corazones no puede existir la amargura, la falta de perdón, todas estas cosas que contaminan el corazón del humano, del ser humano, del cristiano. No podemos permitir que esas cosas estén allí latentes en el corazón de nosotros, porque si no alcanzamos, que buscamos hacer como Jesús y eliminar todas esas impurezas, todas esas cosas que tiñen de color sucio nuestra vestidura, tenemos que irla eliminando y apartando, porque si no apartamos eso no es estorbo a nosotros mismos y a los demás. En Hebreos 12:16 nos dice así todavía, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, no podemos vender nuestra entrada al cielo, no la podemos regalar. Eso es algo que el Señor Jesús nos da a nosotros en forma gratuita, y de la cual Él pagó el precio por nosotros para entrar al reino de los cielos. Nosotros podemos entrar solamente por Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre y Él pagó desde antes por los pecados de cada uno de nosotros, para poder nosotros accesar al cielo. Entonces no podemos vender ni regalar esa salvación que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado. No se puede transferir para más nadie, es única para usted, así que no es transferible. No la puede ni alquilar ni darla a otra persona. No, el Señor nos da la salvación a cada uno de nosotros, pero no podemos vender esa primogenitura por estar viendo cosas que no nos atañen y metiéndonos en problemas que no son para el cristiano. No meternos en nada de estas cosas de politiquería, nada de estas cosas de política, porque el mundo se está repartiendo el pastel actualmente en muchos países. El pastel, digamos así, el dinero del pueblo se lo están repartiendo, y es por eso el interés de toda la mayoría de los políticos que están ahorita mismo dividiéndose el gobierno a nivel en las elecciones que se están dando y se darán durante este año. En Hebreos 12:15 lo recordamos. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura o de estorbo, y por hecho muchos de ellos serán contaminados. Hermanos, sin duda alguna, para estar en contacto y entrar al reino de los cielos, el justo con dificultad se salva. Imagínense dónde queda el impío, como lo dice la palabra de Dios, y creen que por sus buenas obras ellos van a entrar al reino de los cielos. No, nadie hace mérito en esta tierra para entrar al reino de los cielos. Jesús pagó el precio antes. Es por la gracia de Jesús, de Yeshua, de Jesucristo. Así que por lo tanto hay que vivir en santidad y conservar nuestra corona, nuestro puesto en esa cena de la boda del Cordero, en esa fiesta que se dará en los cielos muy pronto.
Y dice la palabra de Dios que para entrar allá tenemos que vivir en santidad, como dice Hebreos 12:14. Vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También nos lo dice 1 Pedro 1:16, donde nos habla que tenemos que ser santos, porque el Señor es santo. Yo soy santo, dice, vivo apartado para Dios. La sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. No son tus obras las que te van a hacer que tú te salves, porque tú eres buena persona, porque tú ayudas a los pobres, porque tú haces tal o cual obra. No. Nada de esas cosas hacen mérito para que tú alcances la vida eterna, la salvación y vivir en el cielo con el Señor. Y donde Él esté, nosotros también estemos. Dice la palabra de Dios que por la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está entonces en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9, lo puedes buscar allí. Y en Juan 3:3, recuerda que todo aquel que tiene esta esperanza en el Señor, en Jesús, se purifica a sí mismo y así como Él es puro. La palabra de Dios está claramente, hermano, aquí. La santidad es vital. La santidad es vital, como lo dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. Es vivir apartado para Dios. Y muchas son las aflicciones que están dándose en el mundo. Muchos andan en tribulaciones, como nos advierte y nos lo dice la palabra de Dios claramente allí. Lo podemos buscar en la palabra de Dios. Cuando buscamos en Corintios, en 2 Corintios, capítulo 4, el 7 y el 8, donde nos habla que sobre esa tribulación está en continuo en el mundo. Pero no es la gran tribulación la que se viene en la semana 70, hermano. Atribulados, dice la palabra de Dios, en todo, pero no angustiados. ¿Cuántos no están con problemas, dificultados? Pero nos tenemos que aferrar al Señor. Dice la palabra de Dios, en apuros, pero no desesperados. Tenemos muchos problemas en el mundo. Tenemos problemas económicos, falta de dinero, falta la economía mundial que está afectando globalmente a toda la humanidad. Muchos cristianos están en apuros, pero no debemos estar desesperados. La palabra de Dios claramente nos lo dice. Somos perseguidos también, pero no desamparados. Porque el Señor siempre está a nuestro lado, está allí. Y es nuestra fe. Es importante la fe en las promesas de nuestro Señor, que Él nunca falla. Él siempre está atento a aquellos que le claman. Atribulado en todo, pero no angustiado. Perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos así, hermanos. Derribados, pero no destruidos. Así lo dice la palabra de Dios claramente, hermano. Así que busquémoslo allí y afianzamos esa fe que tenemos, porque vamos a tener muchos problemas. A nadie se le prometió que esto sería fácil. No, que cuando tú aceptas a Jesús, tu camino va a ser fácil, todo va a mejorar. Las dificultades en el mundo existirán siempre. Las aflicciones no van a desaparecer. Muchos hermanos padecen de enfermedades que son incurables. Recuerden estas palabras: atribulado en todo, mas no angustiado. Desesperado, no. Estamos derribados, pero no destruidos. Estamos allí viviendo y fortaleciéndonos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor fue a preparar moradas. El Señor nos llama a que creamos en Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. El Señor no miente. No miente, y Él es real y sus promesas son fieles. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo orando y seáis dignos de escapar de todas estas cosas que se vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Definitivamente, la oración es el arma poderosa del cristiano. La oración
y el alimentarse de la palabra de Dios, el ayuno y la oración son vitales. Sin esto, ningún cristiano sobrevive. Ningún cristiano sobrevive. Y si no se alimenta de la palabra de Dios, y si es analfabeta bíblicamente hablando, todas estas doctrinas que se están lanzando en el mundo de la apostasía en las iglesias actualmente, le harán imposible que vean la luz. Porque toda esta mentira que lanzan le va a bloquear su mirada a las cosas celestiales. Le enfocarán su vista hacia las cosas materiales. Y eso es lo que hablan de prosperidad y de crecer, de que vienen mejores tiempos. ¿Mejores tiempos de a dónde? Si la palabra de Dios dice que este mundo va a empeorar cada día, lo ves frente a tus ojos, frente a tu rostro. Las cosas van de ir en mal en peor, no van a mejorar. Ningún gobierno mundial va a mejorarlo, nunca, jamás. ¿Por qué? El único gobierno perfecto será el de nuestro Señor Jesucristo, y que lo puedes buscar cuando leemos el libro de Daniel, desde el capítulo 2, 7, capítulo 7, donde vemos esa revelación sobre los gobiernos que se darían. Y el último gobierno, que es el de nuestro Señor Jesucristo, con esa piedra cortada con manos humanas, que derribará a los gobiernos de este mundo y va a reinar por siempre y para siempre. Recordemos los gobiernos desde la cabeza, que era de oro, con el imperio babilónico, el medo-persa, los pechos que eran de plata, la cintura y los muslos, el imperio griego, de hierro las piernas, así como el medo-persa. Pero todos ellos han ido desapareciendo, donde el griego a nivel de los vientres y los muslos, que es de bronce, le seguían los dos imperios de hierro, las dos piernas de hierro, el imperio romano, que fue uno de los más largos, de los cuales se dará en cuanto entonces ese imperio revivido que estamos viendo, el imperio romano revivido que se está dando actualmente, con todas estas uniones de los gobiernos a nivel de Europa. Así que cuando llegue a los pies, donde está la unión de los hierros con el lodo cocido, ¿no? Que son uniones, que el hierro no se une con el lodo. Esas son uniones y desuniones que se hacen de los gobiernos a nivel mundial. Eso será derribado, todos estos gobiernos, y solamente permanecerá el gobierno de nuestro Señor Jesús. Así que estemos claros, ¿no? Estemos claros en esa parte. La palabra de Dios nos dice así en Mateo 25:13. Nos dice que tenemos que estar velando, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La venida de nuestro Señor está muy pronta. El rapto, primero, de la iglesia. El arrebatamiento, que inicia cuando tú estudias el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, en el verso 1. Allí comienza, entonces, ya no está la iglesia en la tierra. De ahí en adelante no se menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque no está. Recordemos que hay mucha gente que anda hablando tonterías. Bueno, la palabra de Dios en Proverbios 14:16 nos advierte en esta versión que es fácil, ¿no? El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y demasiado confiado. Y es lo que estamos viendo en el mundo. Mucha gente se cree que conocen y saben, pero no saben nada. Esas son personas que son en su mayoría necias, arrogantes, se están confiando en su raciocinio. Lastimosamente hay mucha gente que ya no cree en Dios, no creen, se constituyen ateos, o quieren decir o dicen que son gnósticos o que son panteístas, pero no creen en Dios tal como debería ser. Lamentablemente no quieren saber de Dios, pero uno cumple con advertirles de lo que se le vendrá a aquellos que no crean y no confiesen su nombre, el nombre de Jesús como su Salvador. El que no lo confiese, su sentencia está lista a darse. En Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esto nos recuerda ¿a qué, hermano?
a la parábola que nos habla de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Aquí hay una comparación, hermano. Porque aquel que escucha toda esta palabra y sigue la palabra de Dios y la cumple, hermano, y se ciña a lo que dice y no la tuerce, ni la dobla, ni la transdiversa, ese persevera y tiene su recompensa. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice Mateo 7:26, que edificó su casa sobre la arena. Recordemos Proverbios 14:16 en esta versión, que estos necios son arrogantes, son demasiado confiados. Así nos dice claramente a estos predicadores que engañan a la gente y que no le dicen la verdad, porque no quieren perder los diezmos de esa persona o las ofrendas. Entonces están interesados en el dinero solamente. Recuerda que aquí no lucramos y ni te vendemos ni dinero, ni te pedimos ofrendas, no te pedimos nada de esas cosas para evitar esos malos comentarios, porque aquí no pedimos dinero. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia está a punto de darse, como nos lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18, y también nos lo dice en 1 Corintios 15, del 51 al 53. Es claro que la gente no estudia la palabra de Dios y la memoriza, no se aprende la Biblia, va a llegar un tiempo que no va a existir Biblia. El Señor va a tocar esta trompeta muy pronto y vamos a desaparecer miles. Los muertos en Cristo van a resucitar, se dará un gran estremecimiento de la tierra a nivel mundial por el levantamiento de todos aquellos cristianos que durmieron en Cristo y se levantaron de su tumba para recibir un cuerpo glorificado y ascender al segundo cielo. Por eso es nuestra misión, hermano, como lo dice 2 Timoteo 4, 1 y 2, que no te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. No dejen de estar orando. Vivimos tiempos muy duros, difíciles. En Lucas 21:36 nos lo dice que tenemos que estar velando. Dice así la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo orando. ¿Para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar. Nadie se quiere quedar en la tribulación, sin duda alguna. Pero si no creen lo que están leyendo, no creen, no tienen fe en lo que dice la palabra de Dios, entonces todo es por gusto. Recordemos siempre, siempre, hermano, orar por la paz de Jerusalén, porque el que bendice a Israel será bendecido, el que lo maldice será maldecido. Génesis 12:3. El Señor está a punto de que retorne. El tiempo de gracia está por cerrarse. Y los cristianos, evangélicos, no evangélicos, están viviendo las mundiales, no están viviendo de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, no están anunciando, no están trabajando por lo que el Señor nos mandó a hacer, eso, extender el evangelio y llevar la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Claramente ahí el Señor nos advierte, porque definitivamente el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepiéntete siempre de los pecados que hayas o no hayas cometido. Al dormir, a irte a la cama, al despertarte también. 2 Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Muchos dicen por ahí que el Señor tarda, ya no viene. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ha dicho así: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis 3:11. La iglesia todavía está cediendo puestos para que entren personas que no tienen nada de Dios en su corazón y no están predicando la verdad. Están entreteniendo al pueblo de Dios con show, con entretenimiento, con chistes, con predicadores entretenedores
que usan la psicología para engañar a muchos. La fuerza de la mente la doblegan entonces con su filosofía y su razonamiento, y no se basan en lo que dice la Sagrada Escritura, no se basan en la Biblia. Te citan un versículo, un pedacito de versículo, y después ya no mencionan para nada la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es importante que sepa, hermano, que si tú no lo confiesas con tu boca, como dice Romanos 10, 9 y 10, leamos aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está claramente que tienes que confesar el nombre de Jesús como tu Señor y serás salvo. Es sencillo, es fácil hacerlo. Él nos da entonces la entrada, el pase para entrar a los cielos. En estos tiempos difíciles, donde hay mucha tribulación en muchos hogares, vemos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Vemos las señales y no las reconocen. Vemos que va a ocurrir este eclipse solar en 2024, este 8 de abril. Y no sabemos lo que va a ocurrir, pero son señales ya profetizadas por la Biblia. La palabra de Dios nos dice en Lucas 12:32: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que el cristiano, cuando vea estas señales, debe alegrarse, porque todo esto anuncia que Jesús ya viene por nosotros y nos vamos a encontrar con Él en el segundo cielo. Muy pronto se va a dar ese evento. Todo cristiano verdadero, porque hay muchos cristianos que son falsos. Muchos están en la iglesia, pero están introducidos para crear divisiones y hacer bochinche y hacer problemas. Muchos se han infiltrado en la iglesia para producirle muchos daños. Así que, hermano, te invito a que compartas estas enseñanzas, comparte este link, ayuda a extender más rápidamente la palabra de Dios, porque el periodo de la gracia está por cerrarse. Y ya cuando se cierre el periodo de la gracia es porque Jesús vino por nosotros y nos fuimos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Espero que sea de aprovechamiento para tu crecimiento espiritual y crezcamos juntos, espiritual, en el espíritu, fortalecernos en nuestro paso hacia la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.